Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a iniciar con las sesiones de nuestro curso, de nuestro seminario de matemáticas aplicadas, que nosotros titulamos Universo Discreto. Y un poco en esta sesión, pues vamos a hablar de qué podemos esperar del curso, qué esperamos nosotros de ustedes como aprendizaje pues esperado, y qué pueden esperar ustedes de nosotros en cuanto al material. No en cuanto al temario, sino en cuanto al tratamiento y al tipo de cosas que vamos a estar haciendo. Eh, y tendremos que empezar por el nombre del curso, ¿no? De entrada, pues es un seminario de matemáticas aplicadas. Y es necesario hacer un seminario de matemáticas o varios seminarios de matemáticas aplicadas en la carrera, porque como ustedes saben, los temarios y los cursos de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM están más enfocados hacia este, los temas muy formales, los contenidos muy formales, probar teoremas, etcétera, más que a la resolución de problemas interesantes fuera de la esfera de las propias matemáticas. Eh, y de eso es de lo que vamos a estar hablando un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de poder también dotar de herramientas para abordar los distintos problemas. Mm, y eso nos lleva propiamente al seminario de lo que estamos hablando. Este, ¿De qué va a tratar el seminario? Va a tratar de modelos discretos, eh, y en particular de analizar eh, posibles comportamientos caóticos y sobre todo comportamientos no lineales en modelos discretos o fenómenos no lineales en modelos discretos. Eh, Hay otros cursos donde pues, se habla de modelos no lineales, pero en ecuaciones diferenciales, ¿no? Incluso nosotros cuando llegamos a dar ecuaciones diferenciales, pues vemos un poco de modelos no lineales, ¿no? De ecuaciones no lineales y caos en ecuaciones diferenciales. Eh, pero nosotros nos vamos a ir hacia el otro lado, ¿no? Entonces, vayamos un rato al pizarrón a garabatear y continuamos, ¿no? Vamos al pizarrón. Ok, entonces, de lo que vamos a estar hablando son de modelos, ¿no? Eh, entonces, vale la pena platicar un poco sobre modelos. Pues vamos a estar hablando sobre modelación. ¿Qué cosa es un modelo? Cuando hablamos de un buen modelo, pues es algo que no es tan trivial, ¿no? Pero hablar de modelos en general no es tan complicado. ¿Qué es lo que es un modelo? Pues es una representación que puede ser matemática o computacional o de lo que sea, ¿no? Es una representación de algo, de un fenómeno o de alguna característica de un fenómeno o de una persona o lo que sea, ¿no? Ese es un modelo. Eh, y pensemos en los mapas, ¿no? Un mapa, pues es un modelo de un sitio geográfico y pues puede tener distintas características dependiendo de las necesidades, de las herramientas que estamos usando. Aquí eh, eh, podemos hablar de proyecciones, por ejemplo.
y de la información, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanta información va a tener un mapa? Pues depende de las necesidades. ¿Qué tipo de herramienta vamos a usar para hacer el mapa? Pues va a depender de la información y de las necesidades. Entonces, esos tres aspectos pues están altamente relacionados en términos de cómo va a ser nuestro modelo, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué vamos a modelar? Eh, pues nos vamos a meter en temas de biología, nos vamos a meter en temas de sistemas sociales, en temas de economía, en la física, y en estos distintos campos, pues vamos a encontrar algo que decir desde las matemáticas y desde el cómputo. Eh, desde el cómputo como auxiliar, pero también como uno de los personajes principales de nuestro curso, y desde las matemáticas como esta presencia que va a estar siempre, aunque no sea explícita la herramienta que vamos a estar usando, ¿no? Eh, entonces nosotros vamos a utilizar un tipo especial de modelo, que son los modelos discretos. Entonces vamos a iniciar con modelos en ecuaciones en diferencias, que vamos a tener cambios de variables en el tiempo, pero la variable del tiempo va a ser discreta, ¿no? Los pasos de tiempo van a ser discretos. Vamos a estar hablando de redes, modelos en redes, eh, donde allí tenemos, este, podemos tener estados discretos o continuos, pero los cambios ocurren de forma discreta en el tiempo, y los elementos de nuestro sistema pues son objetos discretos, ¿no? Que pueden ser las que son los nodos, los componentes individuales de nuestra red. Eh, en el caso de redes, pues nos vamos ya a estar metiendo en modelos de relaciones sociales, ¿no? El, que corresponde a algunos problemas de microsociología, pero que también podemos hablar de temas más en términos de superestructura, ¿no? Eh, es decir, de economía, ¿no? Redes. Vamos a estar hablando de autómatas celulares, que los autómatas celulares pues son modelos discretos en tiempo y discretos en espacio, ¿no? Son sistemas dinámicos, discretos en tiempo y discretos en espacio. O bien, en términos computacionales, pues son ciertas computadoras de estados discretos. Eh, eh, Autómatas celulares y finalmente modelación basada en agentes, que allí tenemos componentes individuales discretos con estados discretos y que ocurre la dinámica en espacios discretos, ¿no? Entonces, todo esto vamos a estar tratando de abordar como temática y como herramienta, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos parece importante a nosotros tener todo ese tipo de herramienta? Este, Porque estamos llamados como científicos eh, a resolver problemas, ¿no? Entonces, para resolver problemas necesitamos tener un montón de herramientas. No nos basta tener un martillo y con eso tratar de resolver todo, ¿no? Tratar de transformar el mundo a martillazos es bastante inútil, ¿no?
Entonces, esa es un poco la temática del curso, ¿no? Ahora, ¿por qué insistimos nosotros en que nuestros modelos sean discretos? ¿No? ¿Y por qué no hacer un curso de caos en sistemas continuos? Pues de entrada, ya hay varios cursos de caos y de dinámica no lineal en sistemas continuos. De entrada está el de Pedro Miramontes, muy recomendable si tienen tiempo. Este, pero hay varios más, ¿no? Entonces, y hay varias cosas que ver de dinámica continua, no nada más la parte de caos y no linealidad, ¿no? Pero justamente en la carrera, pues llevamos 4 cursos de cálculo en los que introducimos esta idea de la aproximación lineal como algo que nos puede dar un montón de información, pero también, y eso no lo decimos, como de una aproximación continua a cosas que no necesariamente son continuas. Y pensemos aquí, por ejemplo, en dinámica de población, ¿no? Eh, digamos que X es una variable que representa la población contada en individuos al tiempo T, ¿no? Eh, y decimos dos cosas, ¿no? X es continua, es una función continua en todo T, ¿no? En todo T positivo. Eh, y además el tiempo es continuo, ¿no? Entonces vamos a llegar en algún momento a decir que en el tiempo T más 0.333333 nacieron 8.3 individuos, ¿no? Lo cual en términos de poblaciones pues es algo más que en específico, ¿no? Este, es un sinsentido, ¿no? Hablar de pedazos de personas como hablar de fracciones tan extrañas de tiempo, pues es, en términos de lo que queremos hacer, que es la modelación, ir de los datos hacia el modelo y luego de regreso a los datos, eh, pues como que no es lo más realista que podamos lograr, ¿no? ¿Por qué entonces se utilizan aproximaciones continuas? Pues primero hay una gran tradición del desarrollo de estas herramientas continuas, entonces es cómodo, ¿no? Para uno siempre ha hablado en términos profesionales, ¿no? En términos de la educación que están teniendo ustedes, pues siempre hemos hablado de funciones continuas, de distribuciones continuas, etcétera, ¿no? Eh, entonces hay más herramientas también para hablar sobre estos modelos continuos, ¿no? Eh, pero eso no es suficiente si lo que queremos hacer es una explicación detallada que nos permita hacer alguna prospección o alguna explicación de algún fenómeno. Eso no es suficiente. Entonces necesitamos voltear a ver las herramientas que tenemos discretas y hacer matemáticas, modelos matemáticos para estos sistemas que son de naturaleza discreta. No son de naturaleza continua, sino de naturaleza discreta. Eh, y para los que podemos o no tener suficiente información, ¿no? Entonces, lo que usualmente se hace para modelar una población de estas es decir, pues la población va a cambiar de acuerdo con una función que depende de la población y del tiempo y quizás de algunos parámetros, ¿no? Eh, típicamente
la tasa de natalidad y de mortalidad, y dependen de alguna forma, ¿no? Este, y esta función tiene que ser al menos Lipschitz continua para que podamos aplicarle el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Pero otra vez es un artefacto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en vez de hacer eso nos vamos con diferencias pequeñas entre los pasos de tiempo, ¿no? ¿No? Entonces tomo la diferencia de las poblaciones en dos eh, tiempos consecutivos y tomo la diferencia de tiempo. Esta, digamos que esto sea o represente de alguna forma el estado, este, o que fuera esto una constante, ¿no? Que esta diferencia fuera tasa constante, fuera un proceso a tasa constante, digámosle K. Y entonces lo que tendríamos de aquí es que la K por o 1 sobre K, ¿no? Por, por eh, X en el T menos 1, que es 1, eh, pues es igual al X en el T, ¿no? Entonces tenemos una constante que multiplica el estado anterior, es el estado nuevo, ¿no? Es la cantidad de población este, al tiempo t, ¿no? Entonces eso nos da una idea de un proceso que podemos ir iterando, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con cuidado, pero de ahí empieza a surgir ya un modelo que no está tomando pedazos de personas, sino cantidades de personas más o menos realistas y va haciendo un proceso, un modelo que trate de explicar cómo crece la población. Eh, ok, ¿no? Entonces esa es una cosa. Ahora, cuando se trata de introducir espacialidad en los distintos modelos, siempre va a haber la alternativa de hacer ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? ¿No? Ecuaciones de reacción o de difusión, ¿no? Sobre todo ecuaciones de difusión o difusión anormal, ¿no? Y lo que vamos a tener es siempre que pues se da el término difusivo en términos de una constante, ¿no? O en el caso de difusión anómala, en términos de una función que tiene ciertas características, ¿no? Este, pero hay algunos problemas, ¿no? Eh, Concediendo que para una cantidad grande de moléculas en un gas esto funciona, o de moléculas en un líquido, y que tengas dos líquidos que están haciendo una reacción, ¿no? Y se difunden de alguna forma, eh, concediendo eso, podemos pensar que son buenos, y se ha mostrado que son buenas aproximaciones estos modelos continuos de difusión, ¿no? Y de hecho ahí sí, cuando se hace la justificación de por qué, de dónde sale esta ecuación de reacción-difusión, las ecuaciones de reacción-difusión, al menos la parte difusiva, pues se parte de un proceso discreto, eh, con términos ahí probabilistas, y se hace, ahí sí se canta, ¿no? Una aproximación continua, ¿no? Lo llevamos al continuo haciendo un proceso al límite.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con si tomamos un individuo enfermo con algún patógeno que se transmite vía el contacto persona a persona y lo metemos en una población de pura gente que no está enferma con ese patógeno? ¿Cómo se difunde la enfermedad? ¿Cuál es el patrón este, eh, o qué patrón podemos encontrar en cuanto a espacialidad de cómo se está difundiendo esa enfermedad? Y entonces ahí es donde nos metemos en problemas, porque va a haber gente que se quiera ir a hacer ecuaciones en derivadas parciales. Y las ecuaciones en derivadas parciales no pueden representar cómo se difunde una enfermedad en términos espaciales. ¿Por qué? Porque muy a pesar de lo que digan los supuestos autoproclamados expertos en sistemas complejos, por ejemplo, que escriben hasta en periódicos de circulación nacional y dicen es que el modelo SIR corresponde a la primera ola de transmisión de la enfermedad por el coronavirus y y todo lo demás se debe al comportamiento humano. No, no. La transmisión del patógeno y por lo tanto la difusión de la enfermedad en una población se da siempre por la actividad humana. Es el contacto persona a persona el que provoca el contagio. ¿Por qué no corresponde entonces a un modelo SIR? A esas curvas bonitas que ven ustedes en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Porque no es el mecanismo. No es el mecanismo de transmisión. ¿Por qué? Porque depende de la movilidad de las personas. Y las personas no se mueven siguiendo frentes de onda. Siguen rutas, tienen costumbres, cubren grandes distancias tratando de optimizar tiempo. Las personas no se mueven haciendo este, frentes de onda. No nos sirven las ecuaciones en derivadas parciales para modelar en términos espaciales una enfermedad como el COVID. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a nuestro cajón de herramientas discretas y metemos la mano y ¿qué sacamos? Una red, ¿no? Estamos diciendo que depende de la movilidad y en una ciudad la movilidad depende fuertemente o podemos aproximarnos fuertemente a ella a través de las redes de transporte, ¿no? Entonces supongamos que tenemos un nodo gordo que representa un CETRAM, ¿no? Una central de transporte modal, ¿no? Y por unos caminos van los peatones, otros son rutas de transporte público, que también pueden no ser igual de gordas, otros son el metro, ¿no? Los trolebuses y demás, ¿no? Hay otros nodos gordos que representan las escuelas, que representan centros masivos de trabajo, eh, como algunas oficinas en algunas regiones de la ciudad. Entonces, sí podemos, es difícil, sí, pero sí podemos construir una red de movilidad urbana y sobre esa simular una dinámica infecciosa que puede o no ser de tipo SY. Esa es otra discusión distinta. Pero lo que aquí discutimos es que no nos podemos aproximar de forma continua solo porque es más cómodo. A veces, muchas veces, es necesario y es mejor aproximarnos con herramientas discretas, como las redes o como los sistemas de ecuaciones en diferencia. Eh, También podríamos aproximarnos
con unas autómatas celulares, ¿no? Y decir, bueno, sí se transmite la enfermedad por proximidad, pero no es cualquier proximidad, ¿no? Sino una proximidad de este, más de metro y medio, ¿no? Y entonces solo los vecinos muy cercanos de un infectado tienen probabilidad de infectarse, ¿no? Tienen probabilidad primero de agarrar el bicho, ¿no? De que el bicho se meta y pegue en el cuerpo, y otra probabilidad distinta de enfermarse con algún grado de, 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 este, de la enfermedad de COVID, ¿no? Entonces, solo estos pueden infectarse. Entonces, y podemos asumir varias cosas, pero generalmente eh, es más lo que no sabemos y proponemos algún tipo de mecanismo probabilista, ¿no? Entonces, si este está infectado, entonces los vecinos tienen cierta probabilidad de infectarse, que puede depender de varios aspectos. También pensando en que podemos tener distintos tipos de profundidad en la descripción de nuestro modelo. Entonces, podemos pensar que cada cuadrito eh, habita en dos estados. Este estado es saludable o listo para enfermarse, y el estado relleno, que es el estado infectado enfermo, ¿no? Podemos meter un tercer estado, un cuarto estado, ¿no? Ahí va a depender qué tanta información tengamos y qué tanta información queremos obtener, ¿no? Y esto va a ir cambiando conforme transcurre el tiempo, ¿no? Podrían en el siguiente paso infectarse uno, dos o tres, y se va a ir expandiendo desde acá la enfermedad. No se va a expandir como un frente de onda, ¿no? Va a haber regiones del espacio donde hay muchos enfermos y unos donde no hay tantos. Y también depende de cómo es la distribución espacial de las condiciones este, sugeridas para que alguien adquiera la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, pues son distintos problemas que no podemos resolver aplicando los métodos de las funciones continuas, de los modelos continuos, continuos en el tiempo, continuos en el espacio. Entonces nos vamos hacia la otra escuela, ¿no? Ahora, pensando en el mismo ejemplo de la enfermedad, eh, no nada más es pues probablemente se infecta, ¿no? Y lo vimos lo estamos viendo con el COVID, ¿no? Hay mucho de cómo tomamos las decisiones, eh, del quehacer diario incluso, este, que afectan la probabilidad de que nos infectemos de algo. Si decido salir a la calle, no a la calle, a un mercado, por ejemplo, y no llevo cubrebocas, si empiezo con síntomas de gripe leves, salgo sin cubrebocas y me voy a un lugar donde hay mucha gente, es una decisión mía. ¿Cómo tomo esa decisión? Entonces ahí ya nos estamos metiendo a una cosa más complicada, ¿no? ¿Cómo decide un padre de familia, una madre de familia, si vacuna o no a sus hijos? Si los lleva o no a la escuela. ¿Cómo los lleva? ¿Cuándo los lleva? ¿Cómo deciden los niños? ¿Cómo interactúan con otros niños? En ese, para incluir ese elemento importante que es la toma de decisiones, ya no nos sirve nada de esto. No, para ese fenómeno particular no nos sirve. Y hay muchos fenómenos sociales que implican cierta toma de decisión.
fenómenos en economía y en sociología, ¿no? Y allí vamos a tenernos que meter a estudiar agentes autónomos. Los agentes pueden tomar decisiones sesgadas, como nosotros, ¿no? No es como teoría de juegos donde los agentes en la teoría de juegos pues tienen mucha información y toman una decisión que únicamente tiene el sesgo de qué más me conviene a mí, ¿no? Aquí no, aquí los agentes tienen información local, ¿no? Y actúan pensando en su propio beneficio, pero a corto plazo. Entonces, estos mecanismos egoístas que están presentes en todas las personas, pero no en la misma magnitud, tenemos que poder meterlos a algún tipo de modelo, ¿no? Tenemos la matemática de juegos dinámicos, ¿no? De juegos evolutivos, este, pero esto se ejecuta muy bien en los agentes autónomos. De hecho, tiene que ver, o es una forma de ver los juegos evolutivos como un mecanismo detrás de los agentes autónomos, ¿no? Vamos a platicar de eso en su momento, pero si los logro convencer ahorita de por qué es necesario meternos a hacer matemática discreta, cómputo, para tratar de modelar fenómenos que no son sencillos, ni siquiera en apariencia son sencillos, entonces será suficiente para la clase de hoy, ¿no? Entonces, la dejamos aquí esta sesión y nos vemos en la que sigue, ¿no? Ya en la que sigue, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre sistemas complejos, que va a ser el punto de vista de este curso, ¿no? Podríamos cerrar hablando un poco sobre sistemas complejos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sistemas complejos? Estamos pensando en sistemas con muchos componentes individuales que interactúan entre sí, que interactúan probablemente con el ambiente y que reciben un feedback que no es tanto del ambiente como de los otros componentes individuales, que es no lineal, ¿no? Eh, Hay otras descripciones que se hacen, pero en general se considera que este, cuando se hablan de sistemas complejos son sistemas con muchos componentes que interactúan de forma que este, no puede explicarse el sistema vía la dinámica de sus componentes individuales, ¿no? Entonces, es difícil pensar en un sistema real que no sea en alguna escala de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer la distinción entre sistemas complejos y los que no lo son, ¿no? Esa es una discusión, pero es una discusión media equivocada, ¿no? Porque sistemas complejos es una descripción de los sistemas reales, pero es una descripción teórica, ¿no? Entonces es un marco epistémico, es un montón de herramientas para tratar de conocer estos sistemas que son los que son sistemas reales, y tratamos de aproximarnos lo más realistamente posible. Eso no significa que haya otro tipo de sistemas, sino que necesitamos las herramientas para estudiar directamente ese tipo de sistemas, no su aproximación lineal, no su aproximación continua, sino el sistema en sí, ¿no? Lo más cercanamente posible. Eh, entonces, esa es un poco la idea de por qué sistemas complejos. Vamos a hablar de algunas características de los sistemas complejos.
En la siguiente sesión vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, y de comportamientos emergentes y demás, ¿no? Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sold my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.